bendiga la iglesia, bendiga esta fe que hemos tenido en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Como ya es bien sabido, estamos tocando un tema que es el ministerio del Espíritu Santo, amén. Y cómo Él es quien nos guía a toda verdad. Y sabemos que nuestra verdad y la verdad que hay, la única verdad que hay, es Cristo Jesús, amén. Y cómo el Señor ha guiado nuestras vidas, cómo el Señor ha guiado esta iglesia, cómo el Señor ha guiado a los predicadores y a cada uno de nosotros, porque recordemos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es un miembro importante para esta iglesia. Y es una iglesia pequeña, pero con buena obra, amén, y con buena palabra. Y como les decía, ya es bien sabido que tenemos un tema en la iglesia que es el ministerio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos lleva al camino de la verdad. Y hoy voy a tocar un tema que realmente es muy necesario para cada uno de nosotros, que es la paciencia. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo, y Pablo lo dice en Gálatas 5:22, que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Es el cuarto gozo del Espíritu, el cuarto fruto del Espíritu, amén. Y como iglesia nos falta paciencia, como seres humanos nos falta paciencia, como miembros de la iglesia, como hermanos, como esposos, como hijos, amén. Y vamos a ver a través de la palabra cómo la palabra nos enseña y nos muestra y nos enseña a que tengamos esperanza, que tengamos paciencia y consolación en las Escrituras, que las Escrituras nos llevan a que seamos hombres y mujeres pacientes, amén. Y nuestro versículo se encuentra en Romanos 15, de 4 al 6. Cuando lo hayan encontrado, se pueden poner de pie para leerlo con reverencia al Señor. No al que está aquí parado, sino que al Señor, que es nuestro Dios. Dice así, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Entonces, aquí, como dice la palabra del Señor, que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. Se escribieron con un fin. ¿Cuál fin? El fin de la paciencia y la consolación en las Escrituras. Nuestra consolación no puede ser en un hombre, llámese el pastor, llámese el hermano. No es que estoy diciendo que desobedezcamos al pastor o que cada uno haga lo que usted quiera. No. Obviamente el pastor es nuestra cabeza, es nuestro líder, y a él debemos muchas cosas. Una de ellas es el respeto, porque por algo el Señor lo puso para que nos guiara. Y la paciencia implica aguantar las dificultades con fortaleza, con firmeza, con esperanza, confiando en el tiempo y en la voluntad de Dios. Nosotros como humanos por naturaleza somos impacientes, y en la era en que vivimos no nos ayuda mucho, porque ahora todo es así. Anteriormente, para usted comunicarse con una persona
tenía que enviar una carta, que en estos días estábamos hablando con mi esposa que uno anteriormente tenía que enviar una carta y a esperar que no se perdiera, porque si se perdía, ahí moría la comunicación. Pero ahora estamos en una era en donde todo es ya. Usted coge su celular, coge su computador, escribe un mensaje y la otra persona puede estar al otro lado del mundo. Y ahí llega el mensaje. ¿Es malo? No es malo, porque una era buena, donde la tecnología es buena siempre y cuando se sepa llevar. Y como les decía, la paciencia es un don del Espíritu Santo, que se manifiesta en la constancia, en la perseverancia y el dominio propio. Cuando yo soy paciente, cuando yo aprendo a ser paciente, soy una persona que está madurando. Amén. Entonces, es un dominio que tengo yo sobre la paciencia. Muchas veces usted discute con una persona, discute con alguien más y nos falta paciencia. Y la paciencia también es una actitud de amor. Si yo amo, tengo paciencia. Yo era un hombre muy impaciente, debo confesarlo. Todavía me falta, pero el Señor me ha mostrado que es bueno ser paciente. Y he aprendido a ser paciente como esposo, como padre, como hermano, como hijo. Porque muchas veces uno como hijo cree que el padre o la madre está para que uno hable y ellos corran. Amén. Y así mismo es con el Señor. Muchas veces uno le pide las cosas al Señor, pero quiere a su tiempo, al tiempo de uno. Le dice uno, Señor, dame paciencia, pero ya. No es así. Amén. Y la palabra nos enseña que fuimos escogidos por un motivo y sabemos que el Señor es paciente con nosotros. Y nos invita a que seamos como Cristo, que seamos imitadores de lo bueno, imitadores de Cristo. Colosenses 3:12-13 dice así: y vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como les decía, la paciencia es una demostración de amor. Y si nosotros nos leemos las Escrituras, creo que no hubo una persona más paciente que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que no solamente fue paciente con sus enemigos, sino que también fue paciente con los apóstoles, y también es paciente con nosotros, porque no siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Y yo buscando el origen o el significado de la palabra paciencia, dice que la palabra paciencia es de origen latín, verbo pati, que significa sufrir. Muchas veces por paciencia debemos de sufrir. Por eso dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Entonces, la paciencia se refleja cuando una persona
soporta en silencio situaciones desagradables. Y como les decía, amados hermanos, Jesús fue paciente. No solamente paciente con sus apóstoles, porque si leemos los evangelios, ellos siempre hacían cosas que el Señor los reprendía, y humanamente ellos lo hacían, digámoslo así, sufrir, porque ellos dormían, comían con el Señor, veían al Señor, veían sus milagros, veían cómo era el Señor ante la gente, cómo era su paciencia, y sin embargo ellos hacían todo lo contrario. Amén. Y la paciencia de nuestro Señor es muy diferente a la de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús tenía como 12 años, que se pierde en el templo, que es una historia muy conocida, y tan solo tenía como 12 años. Y los padres terrenales no hacían sino buscarlo. Y él le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Tenía 12 años y esperó 18 años para completar esa tarea de predicar el evangelio, de hablar lo que el Padre le había mostrado, porque él tenía 12 años, pero él vino a predicar el evangelio cuando tenía 30 más o menos. Entonces, ¿quién puede esperar pacientemente tantos años? En Hebreos 6:12 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Aquí Pablo habla de la paciencia, de las promesas que le dio Jesús, que le dio el Señor a Abraham, y de que él como pacientemente esperó, porque el Señor le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero eso no fue de una, y le prometió un hijo, y eso tampoco fue de una. Entonces, ¿cómo aquel hombre pacientemente esperó las promesas de nuestro Señor? Y dice Hebreos 6:15, dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mira, amados hermanos, cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y Él ha prometido muchas cosas para nosotros, pero no es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros se nos ocurra, sino que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene un propósito cada uno, y como persona, como iglesia. Amén. Y nosotros lo que debemos hacer es esperar pacientemente. Paciencia. Es lo que nos caracteriza como hijos de Dios, la paciencia. Y como les decía, no solamente tuvo paciencia con los apóstoles, sino que también tuvo paciencia con sus enemigos. Si nosotros leemos las Escrituras y leemos los Evangelios, los saduceos, los fariseos, se la pasaban detrás de Jesús, no oyendo su palabra, sino que lo hacían para tentarlo, para juzgarlo, para acusarlo injustamente. En cierta ocasión, en Mateo 12, hay una historia que dice que a él le trajeron un endemoniado y el Señor lo saca. ¿Y qué hacen los fariseos? No dicen, no sé, aleluya, gloria al Señor, sino que dicen que por Belcebú él saca demonios. Entonces,
En ese momento estaban blasfemando del Señor, estaban blasfemando de su poder. Y así mismo como hizo Dios en el desierto, que se abrió la tierra y se tragó a un poco por blasfemar el nombre del Señor, el Señor podía hacer lo mismo con estas personas. Pero ¿qué hizo el Señor? Soportó con paciencia. Y en Hechos, capítulo 6, 1 dice así: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí está la respuesta, hermanos. El Señor es paciente. Y a pesar de que ellos mismos fueron los que lo crucificaron, de que ellos mismos hicieron todo lo posible para crucificar al Señor, no solamente blasfemaron su nombre, no solamente lo acusaron injustamente, sino que también lo crucificaron. Pero el Señor esperó pacientemente. Y ahí está la respuesta, y ahí está la paciencia de nuestro Señor, que dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, por eso les decía, amados hermanos, que no solamente el Señor es paciente con nosotros, con los apóstoles, también con sus enemigos, porque al fin y al cabo, ¿quién de nosotros es justo? ¿Quién de nosotros merece la misericordia del Señor? ¿O quién de nosotros merece el perdón de Dios? Si la palabra nos enseña que esto es por gracia, que esto es por misericordia, ninguno de nosotros merecemos tanto amor, tanta paciencia del Señor. Amén. Y que es por su paciencia, que es por su misericordia, que Él espera pacientemente para que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Primera Pedro 2:20 dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios. Amados hermanos, Jesús tenía el poder para, no sé, partirlos a la mitad como el cuento. Y así como los apóstoles decían: Señor, manda fuego, Él esperó pacientemente. Porque la paciencia es un don de Dios. La paciencia es un don del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos debemos de pedirle que nos dé paciencia. Que aprendamos a ser pacientes. Pacientes con nosotros mismos. Pacientes entre nosotros como iglesia. Pacientes como pacientes entre nosotros. En Efesios 4:1-2 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos, se me perdió, espere, que se me perdió. Sí, Colosenses, no, espere que se me perdió, perdón. Efesios, perdón. Efesios 4:1-2 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Colosenses 13,
Colosenses 3, 12 y el 13 dice así. 3, 12 y 13 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno estuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amados hermanos, nosotros por algún motivo vamos a tener problemas con algún hermano, porque no me saludó, porque me miró feo, o muchas veces humanamente no queremos escuchar algo, o nos lleva a la contraria. Y yo creo que si hay algo que nos moleste a nosotros, es que nos lleven la contraria, o que nos digan que estamos equivocados. Yo creo que eso es de lo que más le choca a una persona, porque recordemos que aún no hemos sido perfeccionados, aún vivimos en este cuerpito terrenal, amén. Y aquí la palabra nos dice que nos perdonemos, así como Cristo nos perdonó, que nos tengamos paciencia, los unos a los otros. Entonces, amados hermanos, la paciencia es una virtud, la paciencia es un don de Dios, la paciencia es un don que Cristo nos dio, amén. Que el Señor encamine nuestras vidas, nuestros corazones a la paciencia de Cristo. Imagínense ustedes a Cristo crucificado, después de que lo humillaron, lo menospreciaron, se burlaron, lo torturaron. ¿Y qué dice Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Qué paciencia tan grande. Porque después de ser vituperado, hicieron con él lo que quisieron. Como les decía antes, el Señor podía hacer con ellos lo que quisiera, pero sin embargo tuvo paciencia. Y dijo: Señor, ten misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que por ellos Él estaba ahí, pero nuestro Señor es grande, nuestro Señor es misericordioso, nuestro Señor es paciente con nosotros. Y como les decía antes, Él es paciente, porque Él fue paciente y aún sigue siendo paciente. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que no nos conviene? Aquí en la iglesia, en cualquier parte. Amén. Pablo en 2 Tesalonicenses dice así, del 3 al 5 dice así. 2 Tesalonicenses, el 3 y 5 dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Lo que yo les decía, amados hermanos, Cristo fue paciente con nosotros y lo sigue siendo con nosotros y sigue siendo. Amén, amados hermanos. Entonces, este es un llamado para cada uno de nosotros, que seamos pacientes, que nos tengamos paciencia los unos a los otros, que seamos pacientes con nosotros mismos, porque muchas veces nos impacientamos hasta con nosotros mismos. Y recordemos que la paciencia es un don del Espíritu Santo. Y si nosotros nos creemos hijos de Dios, debemos de ejercer ese don, el don de la paciencia. Amén, amados hermanos. Nos podemos poner de pie, amados hermanos, y oramos. Amado Dios, Señor, te doy gracias, Señor bendito. Te alabo, te glorifico, Señor bendito.
Ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, para que esta palabra, Señor bendito, Señor bendito, llegue a nuestros corazones, Señor bendito. Y así como tú has sido paciente con nosotros, Señor bendito, esa misma paciencia, Señor bendito, sea reflejada en nuestras vidas, Señor bendito, sea reflejada con nuestros hermanos, Señor bendito, con nuestro prójimo, Señor bendito, sea reflejada en nuestras vidas, Señor bendito, Dios amado. Que no solamente seamos oidores, Señor bendito, sino hacedores, Señor bendito, con paciencia, Señor bendito, Dios amado. Padre Santo, te doy gracias, Señor bendito, porque es tu gracia, tu misericordia, tu paciencia, Señor bendito, la que nos tiene aquí en este lugar, Señor bendito, Dios amado. Por eso te doy la gloria, te doy la honra a ti, Señor bendito. Y ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, para que esta palabra, Señor bendito, llegue a nuestras vidas, Señor bendito. Y como semilla, Señor, caiga en tierra fértil, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Amén y amén, Señor.